de las fiestas. Es un verdadero gusto poder estar aquí conectados, un puñado de hermanos. Y bueno, vamos a dar inicio con el mensaje del día de hoy. De hecho, vamos a continuar con la serie que veníamos transmitiendo, grabando unos mensajes del señor Fred Coulter, que es la serie del perdón. Este es el número 4 en la serie del perdón, y es un mensaje que tiene mucho que ver con las iglesias de Dios. De hecho, este es un punto que es un tema, mejor dicho, que tiene mucho que ver con la situación y el estado de las iglesias de Dios hoy en día, igualmente de hermanos hacia hermanos. Así que vamos a empezar con este mensaje, que es el número 4 y se titula ¿Es usted el policía de Dios? Entonces, es una traducción muy literal, pero vamos a hablar de este tema. Y este mensaje fue dado hace algunos años, creo que fue en 2006 si no me equivoco, pero en Phoenix, el señor Colton estuvo en una conversación con una persona que le preguntaba por qué alguien no podía ponerse a traducir la Biblia, a ponerla de acuerdo al orden original, de acuerdo a la traducción original, como debería estar la palabra de Dios. Y en palabras de él dijo, bueno, pues es porque estamos inflados, porque somos orgullosos. Y ese es un problema que sí tenemos en la iglesia, ¿verdad? Y es realmente, cuando nos ponemos a pensar en este tema de la Biblia, de las traducciones, de la palabra de Dios, es un tema que realmente pues nos hace poner bien los pies en la tierra, porque cuántas personas en el pasado hicieron un trabajo con la Biblia, con la palabra de Dios, en peligro de sus vidas, poniendo sus vidas en peligro. La llegaron a copiar, a traducir en un tiempo en el que estaba prohibidísimo, ¿sí? Para preservar las palabras de Dios, y Dios fue quien se encargó de que su palabra fuera preservada para todos nosotros. Y es algo que realmente en inglés decimos es humbling, ¿verdad? Nos hace realmente poner las cosas en perspectiva, porque cualquier trabajo que nosotros podemos hacer, no estamos en una situación ni siquiera similar a esa, por lo menos no todavía, y Dios se ha encargado de preservar su palabra, mejor dicho. Entonces, y lo más importante, hablando de la palabra de Dios, es que debemos siempre estar enfocados en qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos con ella. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos con ella y cómo quiere que la utilicemos? Y es un tema difícil, y es un tema complicado en diversos aspectos, porque como seres humanos no nos damos a veces no nos tomamos esa tarea tan en serio. Pero todo el trabajo que se puede hacer en las iglesias de Dios en cuanto a la palabra de Dios, todo el crédito, todo lo bueno que pueda salir de ahí debe de ir para Dios, porque Dios es quien hace que todas las cosas sean posibles. Y es por eso que la religión es algo muy loco, ¿sí? Es una locura, ¿sí? Casi como el ateísmo, o hasta incluso puede ser que en algunos casos hasta peor, porque lo que hacen las religiones hoy en día es hacer que los hombres le digan a Dios qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que fomenta muchas veces. Si usted y yo volteamos a ver a las religiones del mundo, aquellas personas quienes están a cargo de las iglesias en este mundo, ¿verdad? Tienen esa osadía de decir, bueno, esto sí nos gusta, pero esto no. Entonces van quitando algunas cosas, otras sí las aplican, y si lo ponemos realmente en perspectiva, eso es estarle diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer, o decirle a Dios, tú tienes que respaldarme a mí, cosa que está obviamente mal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas cosas en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos hecho en el pasado, porque el Antiguo Testamento es la columna vertebral del plan de Dios. Es la columna vertebral del plan de Dios, todo lo que viene ahí hasta que llegamos al Nuevo Testamento y al establecimiento de la iglesia de Dios. Entonces, volvemos a hablar de la palabra de Dios. Dios, a través de los años, desde aquel entonces, ha hecho que su palabra sea preservada.
Entonces, lo más importante para nosotros en las iglesias de Dios es servir a otras personas, servir a los hermanos y ayudarlos a que sean guiados a la verdad, a lo que Dios nos ha llamado a que hagamos, a que sean guiados a la verdad, porque la verdad es lo que es realmente importante. Muchas veces el enfoque está que la doctrina, y no es que la doctrina no sea importante, si la doctrina es enseñanza, pero la doctrina tiene que ser de acuerdo a la verdad. Tiene que ser de acuerdo a la verdad, y eso es lo que Dios desea, y nosotros tenemos que siempre estar pensando qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y muchas veces, como vengo mencionando, las iglesias se pierde ese enfoque. Se pierde ese enfoque y las personas se empiezan a enfocar en ser como una especie de policías o estar checando a los demás y los demás están cumpliendo con las órdenes y todo esto que viene de arriba hacia abajo en las estructuras jerárquicas. Y es algo que realmente ha permeado en las iglesias de Dios durante ya bastantes años, pero cuando vemos la historia, cuando vamos hacia atrás, si hay algo que nosotros veamos que necesitamos hacer y que ayude a los hermanos a enfocarse en lo que es realmente importante, entonces tenemos que hacer énfasis en eso cada vez que hablamos o que compartimos cosas. Y como punto principal, quisiera que recordemos que Dios no creó una religión. Dios no creó una religión. Lo que Dios creó fue un camino de vida. Un camino de vida en el cual pues se tiene que andar, se tiene que trabajar, se tiene que estar ahí, se tiene que ir paso a paso. Es un camino de vida, es algo que se aprende, que se desarrolla. Y cuando hacemos contrastes, ¿verdad? Cuando lo comparamos, nosotros vemos que Caín, por ejemplo, creó una religión. Nimrod creó una religión. Y muchas otras personas desde aquel entonces han creado religiones. Entonces, y todas ellas de una forma o de otra, sí, se empiezan a enseñorear sobre los hermanos, empiezan a hacer este tipo de actividades de vigilancia, ¿verdad?, sobre las otras personas. Incluso en algunas religiones se llaman el vicario de Cristo, ¿verdad? Es decir, la persona que está en lugar de. Y cuando se llega a eso, entonces se pierde todo el punto de lo que es realmente importante, de lo que era el propósito de Dios. Entonces, muchas veces sí se habla acerca de las escrituras de que Dios es amor y de que Dios amó tanto al mundo, ¿verdad? En Juan 3:16, que dio su único Hijo engendrado para que todo quien cree en Él no perezca, sino pueda tener vida eterna. Entonces, se habla de esas escrituras, pero a la hora de las acciones, realmente las acciones hablan de que se toman ciertas decisiones que no son de acuerdo a la palabra de Dios, se toman ciertas posturas, se toman se hacen ciertas cosas que básicamente dice, bueno, si yo hago esto, entonces Dios me tiene que respaldar, lo cual no es cierto. Pero todo esto tiene que ver con el perdón, con el tema del perdón. ¿Y qué es lo que Jesucristo le dio a sus discípulos o qué les dijo a sus discípulos en la última Pascua? Les dio una instrucción, les dio una instrucción diciéndoles, ámense unos a otros como yo los he amado. Y por esto todos los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos. Y en los comentarios que hemos hecho, ¿verdad? Sabemos que muchos han sido tratados incluso de una mejor forma por gente afuera en el mundo, vamos a ponerlo así, que en las iglesias de Dios, incluso con más amor, más amablemente. Porque una cosa que también sigue permeando dentro de las iglesias de Dios es el entrometimiento en las vidas de otras personas, el entrometimiento en el ver qué estás haciendo, en el ver qué estás haciendo mal y en todo ese tipo de cosas. Y Jesús habló acerca de esto. De hecho, es una de las primeras cosas que él enseñó. Si ustedes recuerdan en Juan 7, cuando le trajeron a la mujer, ¿verdad? Que habían
hallado en el acto de adulterio, pues no trajeron al hombre, ¿verdad? No trajeron al hombre. Y todos ahí querían que, ¿no? Que la apedreen, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Le dijeron, maestro, Moisés nos enseñó que a las personas que cometen tales cosas se les debe de apedrear. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y Jesús estaba abajo, escribiendo en la tierra con su dedo, ¿verdad? Sin decir nada. Entonces lo presionaban, estaban ahí. Yo pienso en lo personal, que a lo mejor lo que escribió en la tierra, ¿dónde está el hombre, verdad? O sea, el acto de adulterio no puede una persona cometer adulterio solo una persona, porque trajeron a una mujer. Entonces él se levanta y les dice, pues el que esté, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y cuando les dijo eso, se empezaron a ir uno por uno del más viejo, de los más avanzados en edad, hasta el más joven. Porque y esto es algo verídico, ¿sí? Nosotros cuando somos jóvenes sentimos que tenemos más derecho de hacer ciertas cosas o que somos realmente, estamos participando como si fuéramos soldados, ¿verdad? Soldaditos en la iglesia de Dios. Y la verdad es que en Mateo 7 se nos dice algo muy importante y Jesús lo dejó bien claro ahí, en Mateo capítulo 7. Y eso se vuelve una responsabilidad. Y tenemos, de hecho, una serie que se llama Juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Y eso ustedes lo pueden ver en la página, pero habla acerca de juzgar sin misericordia. Habla acerca de lo peligroso que es juzgar sin conocimiento, juzgar sin conocer los hechos, condenar basándonos en una opinión, hablar de otras personas y ser entrometidos en las vidas de otras personas. Y eso se ha vuelto una práctica en las iglesias de Dios, desafortunadamente. Y lo que necesitamos hacer es a lo mejor hablar un poco del tema, sí, hablar un poco del tema y ponerlo en perspectiva y dedicarle un poco de tiempo, hacer estudios bíblicos al respecto y podemos hablar más acerca de esto, pero hay que hacer una diferencia porque o más que una diferencia hay que poner las cosas en perspectiva en cuanto una cosa es estar por la verdad. Y es cierto que tenemos que defender la verdad. Y es cierto que tenemos que realmente nosotros buscarla, ¿verdad? Pero la forma en que nosotros tratamos a alguien que vemos que está pecando, eso también es importante. Y Jesús lo cubrió en Mateo 7, en el verso 1. Si me acompañan ahí en Mateo capítulo 7, verso 1, una disculpa. Dice, no condenen a otros para que ustedes mismos no sean condenados. Porque es algo que vuelve hacia nosotros, ¿sí? Los juicios, las condenaciones que nosotros emitimos vuelven hacia nosotros. Y siempre hay personas que están condenando a otros, ¿no? O que ya en su mente ya los tienen tachados y no, es que fulano es así o sea, se hacen juicios, ¿verdad? Sin saber los hechos. Verso 2 dice, porque con el juicio que ustedes juzguen, ustedes también serán juzgados. Y con la medida que ustedes midan, también les será medido de vuelta a ustedes. Entonces, una verdad, una realidad es que todos queremos misericordia. Cuando nosotros nos metemos en problemas, queremos misericordia y queremos perdón. Pero es importante recordar que si queremos misericordia, entonces tenemos que mostrar misericordia. Y si no queremos ser juzgados, especialmente como los policías, ¿verdad? De Dios, entonces no hagamos esas prácticas, no tomemos parte en esas prácticas, ¿sí? Cuando hay algo que se nos dice en cuanto a cualquier situación, hay que darle el beneficio de la duda y no apresurarnos a emitir un juicio. ¿Sí? Verso 3 dice ahora, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y eso nos pasa demasiado, ¿verdad? Nos pasa demasiado porque siempre estamos ahí con la lupa, ¿verdad? A ver qué encontramos
en otras personas y se ve muy grande la pajilla que tiene en el ojo, ¿verdad? Y nosotros la magnificamos todavía. Pero Jesús nos dice que ves la paja en el ojo de tu hermano y no percibes la viga que tienes en tu propio ojo. ¿O cómo le dirás a tu hermano, permíteme quitar la paja de tu ojo y aquí la viga está en tu propio ojo? Estos son los versos 3 y 4 aquí en este capítulo de Mateo. Y es algo importante, es algo muy importante, porque esto es lo que pasa cuando nosotros nos apresuramos a emitir juicios acerca de otras personas sin tener todos los hechos y nos dejamos que las emociones nos ganen. Y no nos damos todo el tiempo para saber ni la acusación, ni lo que ha pasado en una situación determinada por la calentura del momento, ¿verdad? Que nos enojamos porque estamos enojados, ¿sí? Nos apresuramos a hacer acusaciones y nunca nos preguntamos, bueno, ¿por qué me enojo yo? O qué es lo que me causa estar enojado. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y nosotros hablando respecto a este tema, pues no, si no es nuestro asunto, ¿verdad? Si no son cosas que nos conciernan a nosotros, entonces ahí pues son asuntos de otras personas, es el jardín de otras personas y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Yo hablo como mexicano. Sí, entonces es muy importante tener todas estas cosas en cuenta. Ahora, nosotros no somos los policías de Dios. Nosotros no estamos en esa posición, no estamos en ese, Dios no es algo que nos ha dado a nosotros. O sea, Dios se puede encargar de todas las situaciones. Dios se encarga de todas las situaciones. De hecho, pues, Él creó todo el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, si hay una situación en particular que a lo mejor nos preocupa y todo, sí debemos orar al respecto, pero es algo que Dios se va a encargar de eso, que Dios se encarga de eso. Y aquí está un consejo para nosotros. Esto es para nosotros, porque dice en el verso 5, hipócrita. Muchas veces somos eso. Dice, primero saca la viga que tienes en tu propio ojo y después verás claramente para remover la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora, Juan nos da otra amonestación en Primera de Juan capítulo 5 en el verso 16. Primera de Juan 5 en el verso 16, que dice, si alguno ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, él debe preguntar, o él preguntará. Entonces, nosotros debemos de orar al respecto cuando vemos eso y poner las cosas en las manos de Dios. Y lo que podemos hacer es animar a la persona sin ser entrometidos en las vidas de esas personas. Porque a lo mejor ese individuo simplemente necesita algo de ayuda, sí, pero desde un punto de vista de un amigo, ¿verdad? Desde algo que es con la intención de ayudar, ¿sí? Y si es un problema serio, entonces nos sacamos el tambor y la trompeta y se lo decimos a medio mundo. No debería de ser así. ¿Qué dice Dios al respecto? Dios dice que si nosotros oramos por otras personas, entonces Él contesta las oraciones. Lamentablemente muchas veces no nos damos el tiempo de hacer eso. No nos damos el tiempo, no nos damos la oportunidad. Ahora veamos algo en el verso 13 que dice, estas cosas les he escrito aquí en Primera de Juan. Primera de Juan 5, el verso 13 dice, les he escrito estas cosas a ustedes quienes creen en el nombre del Señor, del Hijo de Dios, ¿sí? De manera que ustedes puedan saber que tienen vida eterna y que ustedes puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, respecto a estos temas, ¿verdad? Si nosotros
Si nosotros, o mejor dicho, si alguien peca, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a eso? La voluntad de Dios respecto a eso es que la persona se arrepienta, igual con nosotros. Somos nosotros ahora el mensajero de Dios para arrepentimiento, no a menos que Dios nos lo haga absolutamente claro, ¿sí? Que sea realmente evidente que lo somos, pero aún así hay formas y hay cosas que debemos de tomar en cuenta. Verso 15. Y sabemos que si Él nos oye, entonces cualquier cosa que le pedimos, sabemos que tenemos eso que hemos pedido de Él. Y si alguno ve a su hermano pecar, nuevamente este verso, un pecado que no hace hacia muerte, él debe pedir y Él le dará, es decir, Dios le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Para aquellos que no pecan hacia muerte. Estoy tomando esto de la versión fiel. Pero hay un pecado que es hacia muerte. Dice aquí, concerniente a ese pecado, no digo que se debe hacer una súplica hacia Dios. Y eso es cuando una persona de verdad se ha ido a tal extremo que ya está sirviendo a Satanás y se han separado completamente. Si alguien está pecando, no vamos a ir allá y vamos a decirle, estás pecando, ¿verdad? Ese es otro nivel, ¿sí? No vamos a hacer eso. Ahora, ¿por qué no? ¿O qué es lo que debemos de aprender respecto a esto? La lección para nosotros es que cuando una persona peca y nosotros nos entrometemos en esa situación, muchas veces, la mayoría de las veces, le estamos añadiendo otro pecado sobre ese pecado al hacer eso, entrometernos y también al disipar eso hacia otras personas. Cuando platicamos eso a otras personas que no tienen por qué enterarse, ¿sí? Cuando hay chisme de por medio, entonces eso es añadir un pecado sobre otro pecado que se está cometiendo. Y como vemos, la voluntad de Dios es que aquel que está en pecado se arrepienta. Cuando nosotros hacemos cosas como esta, de entrometernos y de disipar la situación, de difundirla, no estamos ayudando a que el individuo llegue a un arrepentimiento. No estamos ayudando. Entonces veamos otra cosa que es importante, y este es un principio, y es algo que Cristo también decía. Vamos a Mateo capítulo 9, vamos a volver al Evangelio de Mateo, el capítulo 9, en el verso 9, que dice, y pasando de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de colección de impuestos, y le dijo, sígueme, sígueme. Yo me imagino ese momento cuando Jesús lo vio, gigante le dijo, sígueme, y dice, y él se levantó y lo siguió. Y aconteció que cuando Jesús estaba sentado para comer en la casa, he aquí muchos colectores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Y después de esto los fariseos, quienes eran los policías de Dios, ¿verdad? Entre comillas, en aquel tiempo, dijeron a sus discípulos, ¿por qué tu maestro come con colectores de impuestos y pecadores? Pero cuando Jesús lo oyó, les dijo, ustedes quienes son fuertes no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Ahora vayan y aprendan lo que esto significa. Yo deseo misericordia y no sacrificio, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos saber que debemos de ser misericordiosos unos con otros, que debemos de ser amables unos con otros, que debemos de amarnos unos a otros. Y esa es una lección que tenemos que aprender porque no nacemos así, no es algo que llevamos, no es algo que nos nace.
no viene de la naturaleza humana, ciertamente. Sí, el amor es un camino de vida. Y hay mucho que nosotros podemos y debemos aprender. Es muy interesante que cuando nosotros eh, vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de su palabra, entendemos más. Cuando volvemos a las escrituras una y otra vez, entonces aprendemos más y aprendemos más. Entonces, cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, aquí vemos una forma amorosa de corregir. Es una forma de corregir y es algo que nosotros ciertamente debemos aprender. Porque Pablo lo aplicó a sí mismo esta lección. Y creo que Dios la inspiró para que fuera de esta forma. 1 Corintios capítulo 13, en el verso 1, Pablo dice, si hablo con la lengua de hombres o de ángeles, y yo no he conocido a nadie que sepa hablar una lengua angelical, ¿verdad? Pero no tengo amor, entonces soy como un címbalo que resuena, así soy como un instrumento, soy como algo que nada más hace ruido. Y nosotros nos volvemos eventualmente eso, cuando repetimos eso, ¿sí? Cuando no tenemos amor, pero seguimos tomando ciertas acciones, nos volvemos eso. Y muchos hermanos en la iglesia que toman esa postura que tenían los fariseos, ¿verdad? De hacer o de tratar de lidiar con cosas de una forma en que es, a lo mejor, es opuesta a lo que es el amor. Por causa de la vanidad, porque a lo mejor se quieren exaltar a sí mismos y probar que pueden hacer más cosas y que son mejores que otras personas porque están corrigiendo a alguien. La lección es, a menos que tengamos amor, porque no importa si corregimos, si no tenemos amor, entonces es como hablar a oídos sordos. Y es cierto. Porque es algo que nosotros, o sea, la corrección, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? La corrección tiene que venir de adentro y tiene que venir a través de Dios trabajando en esa persona y realmente captando y dándose cuenta de que está haciendo las cosas mal. Y aquí esto es lo que está haciendo Pablo, está aplicando esta lección del amor, ¿sí? Hacia sí mismo. Incluso Pablo, en Primera de Timoteo, sabemos que él dijo que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el jefe, ¿verdad? El mayor pecador se está poniendo a sí mismo en ese papel por todas las cosas que él hizo en su vida pasada, ¿verdad? Antes de ser llamado por Jesucristo. Él reconoce. Entonces, dice en el verso 2, si yo tengo el don de profecía, aquí en 1 Corintios 13, si yo tengo el don de profecía, eso es algo que se tiene en la iglesia, ¿no? El don de profecía. No importa si se tiene o no se tiene. Dice, si entiendo todos los misterios, si entiendo todo lo que dice en la Biblia, todo lo que nosotros podamos pensar, ¿verdad? Todo lo que nosotros, si tengo todo el conocimiento, y muchas veces abusamos o utilizamos mal ese conocimiento, entonces y juzgamos y prejuzgamos a otras personas. Oye, no, pues, la Biblia aquí dice, ¿verdad? Que no debe estar haciendo, que no sabe esa persona, que no debe estar haciendo tal o cual cosa. Dice, aunque tenga todo el conocimiento, aunque tenga toda la fe, aunque tenga toda la fe. Y hay algo concerniente a la fe y a la sanidad también, que es muy importante. ¿Sí? Porque nosotros podemos hacer todo absolutamente bien en cuanto a temas de salud. Podemos comer todo lo orgánico, podemos evadir todos los alimentos que causan cáncer, los hábitos, ¿verdad? Podemos tener una salud perfecta hasta el día que morimos.
pero vamos a morir igual. Vamos a morir. Entonces Dios está en el negocio, ¿verdad? En la obra de traer a los santos fielmente hasta el final del camino. O sea, el propósito de Dios es que, como dije, vamos a morir eventualmente, pero que muramos en la fe, en la verdadera fe. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros debemos de tener en mente. Porque una vez hay muchas personas que han estado en la iglesia durante muchos años, que han sido fieles. Y hay muchos que han sido fieles hasta el final y ya han muerto en la fe. Y nosotros, por ejemplo, ya nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? Y ya cuando llegamos a cierta edad, la actividad más frecuente que empezamos a hacer es asistir a funerales, ¿verdad? De personas que conocimos, de personas que estuvieron en la fe, ¿verdad? Que murieron en la fe. Y muchas veces, de nuevo, volviendo al tema que estamos hablando, juzgamos a las personas y a lo mejor dentro de nuestra mente, dentro de nuestro juicio, decimos, esa persona no tenía fe. Él no tenía fe, ella no tenía fe. ¿O por qué esto le pasó a esta persona? ¿Quién sabe qué haya hecho, verdad? Esa es otra muy común. Dios sabe, ¿verdad? Pero ¿quién sabe qué haya hecho? Pero ¿por qué en lugar de eso no nos decimos hay que orar por las personas? Hay que enviarles una tarjeta, hay que hacer algo por ellos, hay que sepan que estamos ahí. ¿Por qué no decir estoy orando por ti? Yo sé que es difícil. Sé que estás confiando en Dios. Sé que estás haciendo todo lo que puedes. Y si hay alguna forma en lo que yo te pueda ayudar, por favor dime y házmelo saber. Pero tenemos que ser sinceros cuando lo decimos. También eso es algo muy importante. Ser sinceros. Pedirle a Dios que estas cosas realmente estén en nuestro corazón, porque muchas veces no están. Entonces, dice en el verso 2, si tuviera la habilidad de hacer milagros, de obrar milagros, como mover montañas, ¿verdad? Pero si no tengo amor, no tengo nada. Y todo el punto de la conversación es darnos cuenta que somos nada. Que Dios es el único que es todo. El libro de Job tiene muchas enseñanzas al respecto de este punto. Porque no importa qué tan justos seamos o cuántas faltas podamos encontrar en las otras personas o cuánto nos estemos metiendo ahí en las vidas de otras personas. A menos que tengamos amor, eso no sirve de nada. Al contrario, perjudica en la mayoría de las veces. Ahora, cuando analizamos lo que Job hizo, ¿verdad? En su vida realmente no tenía el amor de Dios. Él era perfecto en la letra de la ley, pero le faltaba amor. Y hay muchos de nosotros en la iglesia que caemos perfectamente en esa categoría. O tenemos mucho conocimiento o tenemos otras cosas, pero nos falta amor. Nos falta amor. Y lo que nos falta de amor, eso generalmente lo tenemos en carnalidad o en juicio hacia otras personas. Después de que Job retó a Dios y le dijo, Dios no reconoce mi justicia, desearía que Dios viniera y hablara conmigo. Y que hubiera alguien para que mediara entre Dios y Dios. Dios le respondió. Y a través de este sujeto, Eliú, este sujeto se levantó y le dijo, ya te escuché, Job, ya oí todo lo que has estado diciendo. Mi espíritu está para explotar dentro de mí. Y percibo que no porque sean hombres ya mayores, necesariamente son sabios. Es lo que esta persona había aprendido. Y le empieza a decir estas cosas. Y luego, finalmente, en Job, capítulo 40, en el verso 1, si gustan ir ahí, Job 40, en el verso 1, dice que el Señor, finalmente le respondió a Job y le dijo, ¿quién es este que contiende con el Todopoderoso
para instruirle. El que reprende a Dios, que responda. Porque si Dios es perfecto, lo cual Él es, si Dios es amor, que también es, si Él es misericordioso, si Él es bueno, entonces, ¿qué es el hombre para tratar de corregir a Dios? En ese sentido, también en las iglesias de Dios, cuando alguien toma sobre sí la tarea de ir y corregir a otras personas, si se auto seleccionan, por así decirlo, para hacer esa tarea, para encargarse de eso, cuando hay un problema en la vida de esa persona, ¿acaso no lo sabe Dios? Claro que sí, Dios lo sabe todo. Y si alguien viene y le pide ayuda, entonces es una oportunidad a lo mejor para a lo mejor hablar de las cosas, pero siempre que lo hagamos, siempre que una persona venga a pedirnos ayuda, considerémonos nosotros mismos primero. Y seamos humildes y admitamos nuestras propias faltas y las cosas que nosotros hemos hecho mal. Y es válido decir cómo nos sentimos y hablar de estos problemas, pero tenemos que realmente ponernos nosotros primero en perspectiva a nosotros mismos para no estar contendiendo contra Dios. Como pasó con Job, dice que me responda, verso 3, y Job respondió al Señor y le dijo en el verso 3, dice, yo soy vil, soy una persona vil. Y esa es la primera vez en todo el libro de Job, estos más de 40 capítulos, que vemos que Job lo admite. Porque todo el libro de Job se la pasó diciendo, soy bueno, desearía que alguien viniera para ajustar cuentas con Dios y esto y aquello. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Porque eh, si continuamos leyendo, dice, ¿qué te responderé? Dice, pondré mi mano sobre mi boca, una vez he hablado y no responderé, 2 veces sí, pero no procederé más. Y el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete los lomos, yo te mandaré y tú me responderás. ¿Anularás tú mi juicio? Le pregunta, y eso es para nosotros también. ¿Anularemos nosotros el juicio de Dios? ¿Anularemos nosotros el Espíritu de Dios en una persona determinada? ¿Anularemos nosotros el trabajo que Dios ha estado haciendo con una persona determinada por tratar de corregirlo porque vimos que a lo mejor está mal en algo? Dice, ¿me condenarás a mí para que tú puedas ser justo? Le dice Dios a Job. ¿Y tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O un estruendo como el de su voz? ¿Puedes tú vestirte ahora con su majestad y excelencia y estar en gloria y belleza? Dice, echa fuera tu enojo y tu ira. Y aquí todo el que es orgulloso, y humíllalo. Y mira todo el que es orgulloso y tráelo abajo. Y pon a los orgullosos, a los malvados, dice aquí, en su lugar. Entonces esto es hasta el verso 3. En otras palabras, él está diciendo, todas estas cosas son mías. Tú no puedes pensar que es más justo que yo, ¿sí? Entonces detengámonos nosotros a pensar, ¿quién es quien trabaja en nosotros? ¿Quién es quien nos convierte? ¿O en nosotros una otra persona? ¿Es Dios o somos nosotros? Realmente es el trabajo de Dios. Verso 14 dice, entonces también confesaré, si tú puedes hacer todas estas cosas, confesaré que tu propia mano puede salvarte. Y nosotros sabemos el resto, y Job se arrepintió. Y es muy similar a lo que leemos en 1 Corintios 13. Si tenemos todas estas cosas, todos estos dones, si estamos guardando perfectamente los mandamientos de Dios, que nadie lo hace, y de eso podemos estar seguros, porque pensamos que no tenemos vanidad. Entonces, vamos a tener, eventualmente Dios nos va a mostrar eso.
Primera de Corintios 13:3 dice, si yo doy, regalo todos mis bienes y doy incluso mi cuerpo para que sea quemado, pero no tengo amor, entonces no he ganado nada. Y en la versión Reina Valera dice, si doy todos mis bienes a los pobres, ¿verdad? Creo que así dice en la Reina Valera, no estoy seguro, pero en la King James así dice por lo menos. Pero no es nada. Y esto es la vida y así es la corrección, porque esto es parte de lo que Dios, lo que no Dios, Pablo, el apóstol Pablo, aplicó a sí mismo y a otros, para que él también lo apliquemos. Nos da la definición de lo que es el amor. En el verso 4 dice, el amor es paciente. ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de ir y corregir a otras personas? Somos más impacientes, los más impacientes a veces. O a aquellas personas que se toman esa tarea para sí mismos. ¿Sí? Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, es bueno. ¿Sí? No hay chismes de por medio, ¿sí? No hay manos y dedos señalando a otras personas. Dice, el amor no es envidioso. No se jacta a sí mismo y no es inflado. Y nosotros también nos metemos en problemas y por nuestra propia naturaleza humana. Y todo esto es algo muy sobrio para nosotros. Y si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios para ayudar a los hermanos con la palabra de Dios, en la palabra de Dios, con ese enfoque, ¿sí? Sería la situación ideal en la iglesia, que todos nos amáramos unos a otros, que todos oráramos unos por otros, que no condenáramos, que no fuéramos esos policías, ¿verdad? Sino poner las cosas primeramente en las manos de Dios y animarnos unos a otros para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento para vencer, que es al final de cuentas lo que Dios quiere, es el propósito para nuestra vida. Eso es lo que, el propósito de este diseño que Él creó. Él quiere que nosotros lo hagamos, Él quiere que los hermanos lo hagan y por eso al manejar ciertas situaciones y cosas no vamos inmediatamente y acusamos y tratamos, ¿sí?, de corregir a la otra persona. No vamos a hacerlo, o sea, no debemos de hacerlo. ¿Que cuántas veces ha hecho usted algo, sí, y luego se da cuenta con el tiempo y digo, qué mal estuve, o qué vano fui, o qué egoísta fui? Nos pasa, ¿no? A veces con el tiempo nos damos cuenta de eso. ¿Y qué genera eso? ¿Qué debe generar? Debe de generar arrepentimiento, ¿sí? Lo que dijo Juan, como vimos, si alguien ha pecado un pecado que no se hacia muerte, ore por esa persona. Y Dios contestará esa oración. Verso 5, aquí en 1 Corintios 13 dice, el amor no se comporta de una forma, dice en inglés, disgracefully, eh, no se comporta de una forma equivocada, así, sin gracia, es la traducción literal, ¿verdad? Dice, no busca sus propias cosas, no es provocado fácilmente y no piensa mal. Entonces, todas estas cosas son importantes. Y una cosa también muy importante es no hablar acerca de otros, a menos que sea algo para edificar, al menos que sea algo para motivar, a menos que sea algo bueno, al menos que sea algo positivo. Porque eso va a ayudar a resolver muchos de los problemas y las dificultades que tenemos. Porque cuando las cosas de las personas son expuestas, sus pecados son expuestos y se habla sobre ellos y ya todo el mundo lo sabe, la persona se siente que todo el mundo está en contra de ella. Y por eso necesitamos ayudar a los hermanos a crear el ambiente adecuado en cualquier grupo que esa persona o ese individuo se pueda encontrar en las iglesias de Dios, no importa. El ambiente adecuado para que esa persona pueda venir al arrepentimiento en su momento. Verso 6 dice, no se regocija en iniquidad.
No debemos de regocijarnos en iniquidad y no debemos de difundirla. No debemos de hablar de eso acerca de otras personas con otras personas. No se regocija en iniquidad, pero se regocija en la verdad. Y esa es otra escritura que dice que el amor cubrirá una multitud de pecados, que es muy importante recordar. No significa que los pasa por alto, significa que no los divulga. Significa orar por la persona que tiene ese problema determinado, cualquiera que es su pecado. Porque cuando hay una solución no se va y se divulga a otras personas. Que el cambio sea evidente, es lo que necesitamos entender. Entonces, cuando un ministro, por ejemplo, bautizó a una persona hace tiempo, era como el día y la noche, ¿verdad? Porque lo que él hizo fue aconsejarlo, asegurarse de que él estuviera caminando en ese arrepentimiento y que él entendiera lo que estaba haciendo para que pudiera recibir el Espíritu de Dios. Eso es muy diferente. No condenar, sino ayudar. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el que entra en el corazón de una persona, de nosotros, de cualquier otra persona, y es la que hace el cambio. Y así es como debemos abordar muchas de estas cosas. ¿Sí? Y lamentablemente muchas personas en las iglesias de Dios no han sacado la religión de sí mismos, ¿verdad? No ven el panorama completo de cómo deben ser estas cosas, de cómo muchas veces al tener esta práctica obstaculizan el proceso de arrepentimiento en otras personas o obstaculizamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos algo que realmente nos inspira, ¿qué genera eso en nosotros? Genera un deseo de cambio, ¿no? Genera un deseo de arrepentimiento, genera un deseo de seguir adelante, genera un deseo de entender cualquiera que sea el obstáculo, de entender que Dios está ahí, de que se puede vencer. Es lo que Pablo está tratando de hacer aquí en 1 Corintios 13. De que el objetivo del carácter que necesitamos tener es tener la mente de Cristo. Es un camino de vida en todo lo que hacemos. Y eso no significa que vamos a ser perfectos. Vamos a tener nuestros problemas y nuestras dificultades todavía. Pero el objetivo ahí está. Y ese es el camino en el que debemos estar caminando. Entonces, con esto dicho, vamos a hacer una breve pausa y posteriormente continuamos con la segunda parte. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, que es el número 4 en la serie del perdón. Y vamos a continuar en 1 Corintios 13, en el verso 7, que dice, el amor soporta todas las cosas. Y es algo muy importante porque no importa cuál sea la prueba, es soportable. Sí, con todas las pruebas que tenemos, Dios nos da una vía de escape y Dios nos ayuda a salir de las pruebas y dice soporta todas las cosas, lo bueno, lo malo, lo feo, y a veces tenemos que lidiar con esas cosas. Cree todas las cosas, espera todas las cosas, dice, y mientras hay vida, nosotros sabemos que hay esperanza. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, si hay pecado, si una persona está en pecado o vive en pecado, ha cometido pecado y todavía tiene vida, siempre hay una oportunidad para arrepentimiento. Y por eso, como comentábamos en la primera parte, es importante orar por esas personas.
por aquellos que tienen problemas, ¿sí? Y no debemos de ser entrometidos ni tratar de estarlos corrigiendo, ¿sí? Porque precisamente por lo que hablábamos en la primera parte, más bien, por lo contrario, debemos de orar por el individuo y debemos de poner esas cosas en las manos de Dios. Y después de hacer eso, algo que sí podemos y debemos hacer es tratar de animar a las personas, a esa persona. Entonces dice, resiste todas las cosas, soporta todas las cosas. Y va a haber muchas cosas que vamos a tener que resistir, que aguantar. Piensen ustedes en todas las cosas que hemos tenido que resistir hasta este punto, que van a venir muchas, muchas más. Y si nosotros estamos inspirados, no nos cansemos, ¿sí? Si tenemos esperanza, entonces no nos deprimamos. Si tenemos fe, entonces tenemos que estar creyendo siempre. Si tenemos amor y una relación con Dios, entonces esa es la clave. ¿Por qué? Porque dice aquí en el verso 8, el amor nunca falla. Nunca falla. El amor siempre funciona. Y así es como debe de ser. Especialmente respecto al tema que venimos a hablar. Entonces, ¿cómo encaja 1 Corintios 13 con esto? Y la pregunta, hermanos, que nosotros también debemos de hacernos hacia nosotros mismos es, ¿cómo me checo a mí mismo? Cambiemos el enfoque. Nosotros tenemos que ser esos policías, ¿verdad? Pero para nosotros mismos. No en las vidas de otras personas. Es muy diferente. Eso es lo que necesitamos. Checarnos a nosotros mismos, ese cambio de corazón. ¿Qué estoy haciendo yo mal? Porque dice en el verso 8, porque donde hay profecías, ¿sí? Donde hay profecías, estas cesarán. O si hay profecías, estas cesarán. Van a terminar, van a fallar. Donde hay lenguas, estas van a dejar de ser, van a dejar de existir. Donde hay conocimiento, este se va a desvanecer. Entonces está viendo hacia el futuro, está viendo hacia adelante. Ahora profetizamos en parte, pero cuando venga aquello lo cual es perfecto, cuando eso haya venido, entonces aquello que es en parte será hecho a un lado. Entonces veamos cómo Dios está haciendo eso con nosotros. Porque Dios es el único que lo puede hacer. Dios es el único que puede obrar eso en nosotros. Vamos a Mateo capítulo 5 en el verso 43. Esto es Mateo capítulo 5, verso 43. Ustedes me acompañan ahí. Que dice, ustedes han dicho que fue dicho, han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es el enfoque de aquel que nomás está checando a los demás, ¿verdad? Y a ver quién se está equivocando, y a ver quién está haciendo las cosas mal. Cuando hacemos eso, pues estamos despreciando a las otras personas. Dice aquí en el verso 44, pero yo les digo, ustedes amen a sus enemigos. Es un cambio completo de actitud. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, dice, ¿qué va a pensar Cristo si nosotros no nos amamos unos a otros de la manera en que debemos amarnos? ¿Qué va a pensar Cristo? ¿O qué pensaría cuando Él vuelva? Ahora a nuestros enemigos, dice, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos quienes los maldicen. Y nosotros podemos preguntarnos, todas estas palabras habladas por Jesús, ¿las vivió Él? Sí, las vivió. Todo estaba en su contra, peor que con cualquier ser humano en el mundo. Dice, hagan bien a aquellos que los odian. Y Él pasó por eso. Y esto me recuerda al guardia que lo arrestó, que
Pedro le cortó la oreja, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hizo por él? Lo sanó. Le hizo bien, dice, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que los usan y los persiguen. Ahora, si nosotros debemos de hacer eso con nuestros enemigos, ¿cuánto más a los hermanos? ¿Cuánto más a los de la familia de Dios? Verso 45. Así que ustedes mismos sean hijos de su Padre quien está en el cielo. O dice, para que ustedes mismos puedan llegar, esta traducción correcta, puedan llegar a ser hijos de su Padre quien está en el cielo, porque Él hace que el sol se levante sobre el bueno y sobre el malo y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Nosotros vivimos, respiramos, ¿verdad? Independientemente si hemos hecho el bien o hemos hecho el mal. Dios es quien da la vida, el aliento incluso a los pecadores, ¿sí? Aquellos que están en contra de Él, Dios se las da. Dios es quien nos va a juzgar en su tiempo. Ahora, Él, también es importante recordar que Él quiere que el pecador se arrepienta. Él está dispuesto a dar su misericordia. Él está dispuesto a dar la oportunidad si hay arrepentimiento. Él está dispuesto a otorgar misericordia. ¿No deberíamos nosotros de hacer lo mismo con los hermanos? De mostrarles misericordia, de ayudarlos, de animarlos. Y no estoy hablando solamente de los ancianos o de los que son ministros, ¿verdad? Ellos se espera que deben de estar haciendo esto. Pero digo esto acerca de los hermanos, porque muchas veces entre hermanos, entre oveja y oveja, como dice en Ezequiel, es donde muchas veces está el problema. ¿Sí? Y esto lo cubrimos en una conferencia de ancianos, porque nosotros hemos tenido la fortuna, ¿verdad? Más que la fortuna, la bendición de tener gente que es muy amorosa, que son muy buenos, que muchas veces han dejado de lado su propio tiempo, su propio espacio para ayudar a otros, para ayudarles de muchas, muchas formas. Y así hay gente en todas las iglesias de Dios también. ¿Sí? Pero es muy importante para los hermanos que de verdad nos amemos unos a otros. Y Jesús da esta advertencia en el verso 46, dice, porque si ustedes aman a los que los aman a ustedes, entonces, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen los colectores de impuestos la misma cosa? Y esto nos queda el saco, ¿verdad? A veces. Y en las iglesias más grandes, pues hay a veces problemas más grandes también, por lo mismo. Porque en lugar de estar amándonos unos a otros de la forma en que deberíamos, tenemos parcialidad muchas veces con ciertas personas, ¿verdad? O cuando hay problemas entre hermanos que nosotros también de alguna forma nos afecta, hay parcialidad. Pero si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Y si saludan solo a sus hermanos, y cuando usted entra a una iglesia, a lo mejor se encuentra alguien que conoce muy bien y los abraza, ¿verdad? Y, y cuando viene a esa persona que es como el encargado, ¿verdad? El policía es muy fría, ¿verdad? Le da la mano así, lo saluda así casi, casi de lejos. Y, y le dice, ¿cómo estás? Y te saluda y, este, y en lugar de abrazarte a lo mejor o decirte, ya sé que has, has estado, has estado pasando por mucho, ¿verdad? Muchas cosas y todo. Entonces, es muy diferente cuando alguien realmente se acerca, cuando alguien realmente saluda a otros, cuando alguien realmente te abraza y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Sé que estás pasando por un momento difícil, sé que no ha sido fácil, pero pues quiero que lo sepas cuenta conmigo, ¿verdad? Es muy diferente ofrecer apoyo este, a, a estar checando en qué se equivocan los demás. Es totalmente una mentalidad muy diferente. Y aquí está el objetivo, porque dice en 1 Corintios 13 que cuando aquello
es perfecto haya venido. Porque va a venir ese día, ¿verdad? El día de la resurrección, eventualmente. Eso lo dice en 1 Corintios 13. Ahora, aquí en Mateo, en el verso 48, donde nos quedamos, dice, por lo tanto, ustedes serán perfectos, incluso como su Padre, quien está en el cielo, es perfecto. Entonces, Jesucristo nos está diciendo, si ustedes hacen estas cosas, entonces serán perfectos. Y ese es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso solo se puede cumplir cuando hay amor. Si tenemos fe, si tenemos esperanza, si sabemos juzgar con justo juicio, ¿verdad? Como se debe. Y si tenemos los atributos del Espíritu de Dios. Este es el objetivo. Volviendo a 1 Corintios 13, en el verso 10, dice, otra vez esa escritura, cuando eso que es perfecto haya venido, aquello que es en parte será hecho a un lado. Entonces, ahí es cuando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones van a ser cambiados, van a ser transformados de carne a espíritu. Literalmente, verso 11 dice, cuando yo era un niño, yo hablaba como un niño y entendía como un niño y razonaba como un niño. Pero cuando me volví hombre y dejé de lado las cosas de niño, cambió la situación, ¿sí? Dice, porque ahora nosotros vemos como por un vidrio a oscuras, pero entonces veremos claramente cara a cara. Dice, ahora sabemos en parte, pero sabemos exactamente en ese día las cosas como son. O sea, va a ser algo muy diferente. Y ahora estos tres permanecen: fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Y necesitamos los tres. Por eso, como he dicho antes, necesitamos caminar en fe, creer en esperanza y vivir en amor. Dice, pero cuando aquello que es perfecto haya venido, aquello que es en parte será hecho a un lado. Y esto es algo que nosotros también necesitamos trabajar, porque no es un sentimiento, no es una emoción del corazón, ¿sí? Y no es un conjunto de sentimientos y emociones solamente, eso es solamente parte de eso. El amor está ahí, Pablo lo explica, ¿sí? El amor está en lo grueso y en los asuntos más graves que podamos nosotros enfrentarnos y en los no tan graves, pero ahí debe de estar. Y cuando nos encontremos con un problema de estos en el camino, realmente tenemos que tener el amor de Dios y dejar de lado esa lupa de andar viendo a otros, de andar checando a otros, de inspeccionando a otros, restringir nuestra lengua, a menos que sea para orar por la persona. Y siempre preguntarnos, ¿es asunto mío? ¿O me corresponde meterme en eso? Si no es nuestro asunto, entonces no nos involucremos de esa forma, más bien oremos por las personas. Por eso es que Juan escribió mucho concerniente al amor. Él estaba viendo lo que estaba pasando en la iglesia con todos los gnósticos y los anticristos y tantos falsos maestros que estaban levantando. Y para estar en la defensiva, o sea, para realmente preservar la verdad, tenía que estar Juan realmente bien enfocado, bien enfocado. Vamos a ver en 1 Juan, capítulo 4, verso 3, que dice, esto es 1 Juan 4, 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesús o que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que es lo que veníamos diciendo, el cual ustedes saben o han oído que ha venido. Incluso está ahora en el mundo. Y este es Satanás que se está preparando para el gran final de esta era. Verso 4 les dice, ustedes son de Dios, pequeños hijos, y han vencido, porque es más grande aquel quien está en ustedes que quien está en el mundo. No solo en lo individual, sino también
en esto venimos hablando del tema de las críticas, en todo este tema. ¿Tienen el Espíritu de Dios? Los hermanos sí, y si tienen el Espíritu de Dios, ¿está Cristo en ellos? Sí. ¿Les podemos ayudar? Sí, debemos ayudar. Pero Dios es quien los puede cambiar. Dios es el que hace el trabajo en ellos. Es realmente quien los puede ayudar de la manera que cuenta, ¿sí? De la forma más grande. Y puede trabajar en sus vidas para que lleguen a ese punto donde Él los quiere traer. Él puede hacer eso. Entonces, por lo tanto, debemos de poner esos asuntos en las manos de Dios. Ahora, también tenemos que tener cuidado con esto, que dice aquí en el verso 5, en Primera de Juan. ¿Sí? Primera de Juan 4:5 dice, ellos son del mundo, y por esta causa ellos hablan del mundo, y el mundo los escucha. Y hay una línea divisoria dentro del pueblo de Dios con el mundo, que se va a hacer muy evidente cuando venga la marca de la bestia. No está tan lejos ya. Y esa es lo que marca la diferencia, la división. Y déjenme decirles algo, hermanos, porque a menos que nosotros estemos realmente amando a Dios, no creen que va a ser algo fácil irse con el engaño. Porque necesitamos tener estas cosas en cuenta. O sea, nosotros nos preocupamos por las cosas terrenales de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Queremos que el gobierno nos cuide, ¿verdad? Nos proteja. O sea, hablando del plano físico, entonces cuando vengan todas estas cosas en el futuro y usted se rehúse a tener la marca de la bestia, no va a poder ir a comprar comida para su familia. Va a ser duro, va a ser muy difícil. Entonces, a menos que nosotros estemos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, va a ser lo más difícil. Porque se nos está requiriendo nuestra vida. ¿Sí? Usted y yo ya estamos muertos en Cristo. Ya hemos dado nuestra vida como una promesa de eso. Lo dimos en el momento del bautismo. Entonces, verso 5, ellos son del mundo y por esta causa hablan del mundo. Y el mundo los escucha. Y por eso es que el sábado es una línea divisoria muy clara, ¿verdad? Dice el verso 6, nosotros somos de Dios. Y aquel quien conoce a Dios nos escucha. Porque saben que es la verdad. El que no es de Dios no nos escucha. Entonces, lo que sea que hagamos, ya sea que hablemos, ya sea que publiquemos algo, aquellos que son de Dios escucharán. Aquellos que no son de Dios no escucharán. Y es un testigo contra ellos. Entonces, eso es algo que se habla en uno de los libros, los días ocultos o los días santos de Dios. ¿Cuáles? Sí, es un tema que se toca a profundidad. Entonces, continuando en el 6, dice, por esto sabemos nosotros que el Espíritu de verdad, conocemos el Espíritu de verdad y lo diferenciamos, dice aquí, del espíritu de engaño. Satanás es el espíritu que está engañando al mundo entero. Verso 7, hermanos, debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor y el amor es de Dios. Y lo que quiero que hagamos es, veamos esto en el contexto de lo que estamos pasando ahora en el mundo. Porque la forma en que más vamos a ayudar a las personas no es entrometiéndonos en sus vidas, ni señalando, ni apuntando, es amándolos. Y si han hecho cosas que son realmente graves, entonces, aún así debemos de dejar la puerta abierta para que ellos se arrepientan y vuelvan. Eso es lo que tenemos que hacer. Ponerlo en las manos de Dios y manejarlo de esa forma. Porque Él se puede encargar, Él se va a encargar de las cosas. Entonces el verso 7, y todo aquel quien ama a Dios ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y nuestra conducta debe confirmar eso. Debe confirmar que tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es importante.
Y es, de hecho, un tema central, un tema clave para la vida eterna. Entonces, es muy, muy importante. ¿Piensa usted que nosotros vamos a vivir para siempre con una actitud en la que estamos causando contienda, confusión, que estamos apuntando, estamos acusando? No creo yo. Dice verso 8, aquel que no ama a Dios no es de Dios porque Dios es amor. Más bien dice aquel que no ama no es de Dios. Esa es la característica principal de Dios. Y ya hemos hablado acerca de la mente de Cristo en otras ocasiones. Pero ¿qué es lo primero y más importante acerca de la mente de Cristo? Es el amor. Él tenía que amar al mundo para poder venir, para hacer lo que Él hizo. No solo el Padre tenía amor por el mundo, Jesús también. Entonces, por eso tomó sobre sí mismo el juicio de todos los seres humanos, para que el plan de Dios pudiera llevarse a cabo. Verso 9. En esta forma, el amor de Dios ha sido manifestado hacia nosotros, que Dios envió a su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él. Y por eso es que necesitamos orar por los hermanos y vivir a través de Cristo. Si oramos por ellos y le pedimos a Dios que Dios haga su obra en cada uno en lo individual, y cada uno de nosotros también hacemos nuestra parte en apoyar, no en ser detractores, ¿sí? Entonces va a funcionar. Y cada persona tiene la elección, si escucha y se arrepiente o si continúa resistiéndose y endurece el corazón. Entonces, y si eso pasa, entonces Dios puede incrementar la corrección para ablandar el corazón, porque el corazón humano es duro. Y lo vemos en Deuteronomio 26, Deuteronomio 28 y Levítico 26, cómo Dios aumenta la corrección muchas veces para que haya arrepentimiento. Ahora, si es que hay arrepentimiento, entonces Dios escucha. Si ellos se arrepienten, entonces Dios restaura. De eso se trata. La iglesia de Dios está aquí para ayudar a las personas a llegar al arrepentimiento, para ayudarlas a llegar al amor de Dios, para ayudarlas a llegar a la verdad de Dios. Y ese tiene que ser el tema central de todo. Entonces Dios va a bendecir a los hermanos si hacen eso, si hacemos esto. Entonces, porque de otra forma, la gente de fuera nos ve y nos dice, no puede ser que ellos sean el pueblo de Dios, que no se aman los unos a los otros. No es como 1 Corintios 14, donde Pablo dijo, si alguien viene a la iglesia y uno de ustedes tiene una profecía de revelación o tiene el don de lenguas, ¿verdad? O tiene un salmo. Dice, a veces viene la gente y dice, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Eso suena mucho a las iglesias de Dios hoy, ¿no? Yo soy de tal grupo, yo soy de tal grupo. Entonces, el objetivo, hermanos, es realmente, no es de cuál grupo somos, es de si vivimos a través de Cristo o no. Ese es el punto principal. Dice el verso 10, en este acto está el amor. No en que amamos a Dios, como vimos en Job, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo a hacer una propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Nuestras vidas son totalmente dependientes de Dios, absolutamente dependientes en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, absolutamente dependientes de Dios. Y Él nos ha dado todo lo que tenemos como personas, todo lo que tenemos físicamente, bienes físicos, bienes materiales, la comida, la bebida, el techo, el aire que respiramos, todo vino de Él. Verso 11 dice, amados, si Dios así nos ha amado, entonces nosotros también estamos obligados a amarnos unos a otros. Especialmente, ¿sí, hermanos? Para aquellas personas que toman sobre sí mismas el estar viendo, el estar corrigiendo, estar señalando a otros. La palabra de Dios no dice eso. No dice que eso es lo que debe uno estar haciendo. Dice, estamos obligados a amarnos unos a otros. Y eso va a resolver muchísimos problemas, si realmente lo tomamos en serio. Y si nosotros tenemos esa actitud, ¿verdad? De muchas veces
de juzgar a otros, de condenar a otros. Entonces, debemos de cambiar eso y debemos de tener más empatía con los problemas de las personas y entender que el arrepentimiento es el objetivo de Dios y que esa puerta Dios quiere que se quede abierta. ¿Sí? Verso 12. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su propio amor es perfeccionado en nosotros. Esa es la perfección. Tenemos que ser perfectos como nuestro Padre, quien está en el cielo, es perfecto. Así que, ¿qué es lo que Él está haciendo en nosotros? Él nos está perfeccionando en presente continuo, ¿sí? Y eso se ve reflejado en cómo nos comportamos, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 13. Porque no importa qué hagamos, si no hay amor, no hay nada. Efesios capítulo 2, en el verso 1, ya vamos casi resumiendo. Efesios capítulo 2, en el verso 1 dice, bueno, del verso 1 al 3 dice que todos hemos sido guiados por Satanás como hijos de desobediencia. Pero vamos al verso 4 que dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa del gran amor con el cual Él nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, porque nuevamente Él nos dio la vida, Él nos dio aire, nos dio comida, nos dio agua, nos dio de vestir. Y todo eso viene del amor de Dios. Dice, nos ha dado vida, nos ha hecho vivos junto con Cristo. Y no creo que comprendamos este verso como debemos en relación a lo que Dios quiere que tengamos con Él. Dice, y nos ha levantado junto con Cristo y nos ha hecho que nos sentemos en los lugares celestiales con Cristo. Ese es nuestro destino, el estar ahí con Jesucristo. Verso 7. Así que en las eras que vienen, para que Él pueda mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Y eso es para el mundo también. Entonces, si Dios nos ha llamado a su pueblo para compartir este gran trabajo de salvación con el mundo, Él nos hizo a su imagen y nos ha llamado para que tengamos una participación en eso. Y eso es lo más grande que nosotros podemos tener. Porque ¿qué clase de amor es lo que logra esto? El traer salvación al mundo. ¿Cómo podemos traer salvación al mundo si no nos amamos unos a otros ahora? Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos a través de fe. Y especialmente no es de ustedes mismos, sino que es el don de Dios, no de obras. Lo que nosotros hacemos cuando caemos en esta actitud que estamos hablando en el tema del día de hoy, eso es algo que viene de nosotros. Es algo que viene de la naturaleza humana. Es algo que no es propio de Dios. Por eso es que incluso los ministros y ancianos no se deben de parar ahí y estar corrigiendo a las cosas a diestra, a la gente a diestra y siniestra, por todo y por cualquier cosa. ¿Sí? Porque las iglesias de Dios sí se han estado muy acostumbradas a eso. ¿Sí? Y una de las más grandes que existió hace años, de donde hubo muchísimas otras pequeñas que están ahora, ya no existe. ¿Sí? Entonces no debemos de traer ese equipaje, no debemos de cargar ese bagaje, que de eso vamos a hablar la próxima vez. ¿Sí? Sino más bien debemos de dejar que el Espíritu de Dios trabaje para corregir. Y esto es lo que Dios está haciendo, verso 10, porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Él está creando en nosotros su amor, su esperanza, su gozo, su paciencia, su bondad, su mansedumbre, su humildad. Todas esas son buenas obras de Dios. Dice, hasta a las buenas obras a las cuales Dios nos ha preordenado desde antes, dice, para que pudiéramos caminar en ellas. Y una vez que entendemos los mandamientos de Dios, los cuales son una expresión del amor de Dios, empezamos a entender el amor de Dios también. Primera de Juan 4:14 dice,
Y hemos visto por nosotros mismos y damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador al mundo. ¿Sí? Quien quiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en él y él en Dios. Y sabemos y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿sí? Y aquel que mora en amor está morando en Dios y Dios en él. Y eso es lo que Dios quiere incrementar en nosotros y en la otra persona y en los hermanos y en el grupo, donde quiera que usted y yo estemos. Y así es como vamos a tener el amor de Dios. Y Dios confía en nosotros para morar en nosotros como su propósito. Verso 17. Porque esta es su morada espiritual, que el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros. O sea, David dice, para que podamos tener confianza, sí, perdón, a veces pienso en inglés, pero en el día de juicio, en el día de juicio. Porque incluso como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y no hay temor en el amor de Dios. No hay temor en el amor de Dios. Más bien, el perfecto amor echa fuera el temor y el tormento. Y aquel quien teme no ha sido hecho perfecto en amor. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y esa es la prueba, ¿sí? Si alguno dice yo amo a Dios y odio a mi hermano, entonces soy un mentiroso. Y si no amo a mi hermano a quien veo, entonces ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Es lo que está diciendo Juan en el verso 20. Verso 21. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que aquel quien ama a Dios debe también amar a su hermano. Entonces Dios nos ha dado su espíritu para que usted y yo podamos vivir en Él. Y le vamos a responder un día. Entonces Él nos confía su espíritu para que podamos crecer en gracia, para que crezcamos en conocimiento, para que lo amemos, para que seamos fieles, leales y defendamos la verdad. Entonces espero que este sermón haya sido de ayuda y que todos los que caemos en este tipo de actitudes podamos realmente volvernos y tomar esto en cuenta en lo que respecta al perdón que viene de Dios. Así que con esto damos concluido el mensaje de hoy y la próxima vez continuaremos con la serie.